En el Ateneo Bibliográfico del día de hoy trataremos acerca de una propuesta de una estrategia de cuidado perioperatorio abreviado en base a un estudio controlado y randomizado. El coordinador del Ateneo de hoy es el doctor Lobos, médico de planta de nuestro servicio, y quienes vamos a presentarlo somos el doctor Boyce, residente de quinto año, la doctora Oliva, residente de cuarto, y quien les habla, Joaquín Camacho, residente de tercero. Comenzamos entonces con el caso clínico disparador. Se trata de una paciente recién nacida pretérmino de 36 semanas con un peso adecuado para la edad gestacional, con diagnóstico de malformación anorrectal al nacimiento, con una fístula vestibular, como se puede ver en las imágenes, que se realizó una colostomía a cabos divorciados al día de vida. A los 2 meses de vida se realizó la anorrectoplastia sagital posterior. Comenzó posterior a esto con tránsito por la colostomía a las 24 horas posoperatorias, con buena tolerancia oral y adecuado manejo del dolor, y se le otorgó el alta a las 72 horas. A los 4 meses de vida se programa la reconstrucción del tránsito intestinal. La paciente se interna a 24 horas previo al procedimiento para preparación intestinal con polietilenglicol. En la fistulografía previa se constata, como se ven en las imágenes, buen pasaje de contraste, sin fugas y buen calibre del colon distal, y se realiza el cierre de la colostomía, con una sutura con puntos continuos de Bicryl y puntos separados posteriormente con un refuerzo de seda. En la evolución postoperatoria, la paciente comienza con tránsito distal a las 48 horas posoperatorias, inicia alimentación enteral con buena tolerancia a las 72 horas y recibe tratamiento antibiótico profilaxis por 48 horas totales, y se le otorga el alta finalmente luego de 5 días del posoperatorio. Este caso clínico refleja en cierta medida el manejo de los pacientes que se les reconstruye el tránsito en nuestro servicio. Antes de comenzar con la discusión de los artículos, estas son algunas preguntas que nos hicimos para evaluar y para, digamos, analizar el artículo principal. La primera es que si el título es acorde al tema de estudio, si fue publicado en una plataforma validada, qué buscamos leyendo el artículo y cuál es nuestro objetivo, si conocer sobre los métodos diagnósticos o conocer sobre la clínica, curso y pronóstico de la patología, o las diferentes opciones terapéuticas, y en base al objetivo y a lo que busco, si nuestro objetivo fue conocer sobre métodos diagnósticos, ver si el estudio incluyó un grupo ciego comparando con el gold standard para esa patología, si el objetivo es conocer acerca de la clínica, curso y pronóstico de la patología, ver si el estudio incluyó un grupo control comparado con el grupo de estudio, si nuestro objetivo fue conocer las diferentes opciones terapéuticas, si el estudio fue doble ciego y aleatorizado, y si los resultados del estudio fueron significativos. Estas preguntas nos las responderemos al final, luego de haber analizado el artículo principal. Pasamos a comentar algunos artículos complementarios. En primer lugar, queremos comentarles este artículo que se publicó en el Medical Oncology en el 2018, fue recibido en abril de 2018 y aceptado en mayo de 2018. Habla del protocolo ERAS en cirugía gastrointestinal en población adulta. Para comenzar y refrescar un poco acerca del ERAS, que es el Enhanced Recovery After Surgery. En cuanto a lo que es el ERAS, es un protocolo perioperatorio multimodal basado en evidencia que se centra en la reducción del estrés relacionado a la cirugía y la promoción del regreso a la funcionalidad. ¿Qué cuestiona este protocolo? Principalmente cuestiona la atención perioperatoria tradicional, que incluye el ayuno prolongado, las limitaciones de movilidad en los pacientes posterior a la cirugía, la preparación intestinal preoperatoria, con polietilenglicol principalmente, la utilización rutinaria de drenajes posterior a la cirugía y la progresión lenta de la alimentación enteral
postquirúrgica. ¿Y qué nos aporta o qué nos propone? Son 20 ítems para pre, intra y postoperatorios. Y aporta desde el lado de que reduce el tiempo de recuperación postoperatoria, reduce la tasa de complicaciones, y la aplicación de este protocolo reduciría también los costos para el paciente e instituciones y prepagas. Algunos puntos de conflicto que muestra este artículo son con respecto a la preparación intestinal prequirúrgica, que originalmente está destinada a lavar la materia fecal intestinal, reduciendo el contenido bacteriano. Bueno, el ERAS postula que esta conducta, digamos, aumenta el riesgo de derrame de materia fecal intraquirúrgico por la fluidificación de esta, y no reduce el recuento bacteriano intestinal según la evidencia. Otro punto de conflicto que postula el artículo es el ayuno preoperatorio, por ejemplo, que originalmente, digamos, se indica para evitar la broncoaspiración. En el artículo postulan que no hay evidencia que apoye dicha conducta, y que el ayuno preoperatorio exacerba el estrés metabólico propio del posoperatorio. A su vez propone que un estado metabólico prequirúrgico adecuado, con la ingestión de líquidos claros ricos en carbohidratos el día previo a la cirugía, antes de la medianoche y 2 a 3 horas antes de la cirugía, sumado a una alimentación postoperatoria temprana, reduce la resistencia a la insulina postoperatoria y genera un estado anabólico beneficioso para la recuperación postquirúrgica y cicatrización de heridas en el paciente. El artículo postula también que, digamos, este protocolo ERAS, que el alta debe darse tan pronto como el paciente haya logrado una dieta de alimentos sólidos, tránsito intestinal, buen manejo del dolor con analgésicos bioral, suficiente movilidad para el autocuidado, a su vez ausencia de complicaciones que requieran atención hospitalaria. Y como algunos puntos que nos deja claro, digamos, como conclusión, es que el protocolo ERAS ha demostrado ofrecer la mejor atención para el cuidado en cirugía gastrointestinal en población adulta, y que presenta utilidad también en otras áreas quirúrgicas como la hepatobiliopancreática y la torácica. Hola, buen día. Bueno, continuando con el segundo artículo complementario, esto que trajimos acá son las guías CONSORT actualizadas al 2010. Esta sigla significa Consolidated Standards of Reporting Trial. Fueron generadas teniendo en cuenta que al redactar y publicar con precisión es un factor importante que mejora la posibilidad de usar a futuro esta investigación publicada. Son recomendaciones con la información mínima necesaria para los estudios randomizados, de una manera estándar para preparar los reportes de estos estudios. Consta, en primer lugar, de un checklist de 25 ítems que tienen en cuenta al diseño, al análisis y a la interpretación del estudio. Además, un diagrama de flujo que explica el progreso que fueron teniendo todos los participantes del estudio. En la siguiente se ve el checklist que, como les dije, tiene 25 ítems y dividido en diferentes apartados, y cada uno de estos apartados tiene una definición, una explicación de lo que se busca en cada uno de ellos y un ejemplo de cómo debería estar redactado o explicado. Siguiente. Por ejemplo, en cuanto a la intervención, lo que nos dice es que tienen que ser para cada grupo, de manera que tenga los detalles tan significativos que pueda ser reproducido sin ningún problema por otro investigador. En cuanto a los daños, que tienen que estar lo suficientemente informados para que quien lo vaya a aplicar tenga en cuenta tanto los riesgos como los beneficios y haga un balance personal de este mismo sin problemas luego en la aplicación. Y por último, otros dos, pasa si querés, que son el tamaño de la muestra, cómo está calculado, qué especificaciones tienen que tener, y de mayor importancia, la randomización. ¿Por qué es tan importante la randomización? Y
dentro de los 3 ítems definen que es lo que principalmente permite es evitar el riesgo de selección de la muestra. Y así continúa con los 25 ítems. Bien, pasamos a comentar ahora el artículo principal. El artículo se trata de estrategias de cuidado perioperatorio abreviado versus el cuidado perioperatorio estándar en pacientes pediátricos en plan de reconstrucción del tránsito intestinal. Fue publicado en el Journal of Pediatric Surgery en 2020. El artículo se recibió en septiembre de 2019, revisado en diciembre y aceptado el mismo diciembre de 2019. Para iniciar como una introducción, el artículo plantea algunas controversias acerca del manejo perioperatorio, principalmente en que existen controversias como lo estamos nombrando, acerca de la técnica de sutura utilizada en la reconstrucción de tránsito, el momento de la alimentación posoperatoria, el momento y la duración de la profilaxis antibiótica y la preparación o no del intestino previo a la cirugía. Así que para comenzar, el estudio nos define, nos da, digamos, dos definiciones, una de estrategia de cuidado abreviado y la otra de estrategia de cuidado estándar, que es lo que ellos usan habitualmente en su servicio. Con respecto a las estrategias de cuidado abreviado, menciona que son un conjunto de intervenciones eficaces de forma independiente, que al ser llevadas en conjunto podrían mejorar aún más la atención y que deberían implementarse para ser efectivas como una práctica estándar. Estas incluyen la admisión del paciente el mismo día de la cirugía, no realizar preparación intestinal preoperatoria, el uso optimizado de antibióticos, es decir, no excederse con la antibiótico-terapia, y la alimentación precoz, idealmente 8 horas posterior a la cirugía. Esto se contrasta con las estrategias de cuidado estándar que ellos realizaban previamente en su institución, que incluían la admisión anticipada del paciente, la preparación intestinal preoperatoria, antibióticos endovenosos 24 horas antes de la cirugía y hasta lograr una alimentación completa en el posoperatorio, y el ayuno posoperatorio por un mínimo de 3 días en todos los pacientes, incluso si el tránsito intestinal era evidente previamente. Esto es un poco, se asemeja un poco a lo que realizamos nosotros en nuestro servicio. Bien, el objetivo de este trabajo fue conducir un estudio que permita comparar la seguridad y la eficacia de un manejo perioperatorio abreviado versus el manejo estándar que realizaban previamente con sus pacientes. En cuanto a los materiales y métodos, se trata de un estudio de no inferioridad randomizado que no fue doble ciego y llevado a cabo en un solo centro en Ciudad de México, en México. Este mismo constó de un periodo de 2016, de abril de 2016 a junio del 2018. Se incluyeron pacientes menores de 17 años que estuvieran ostomizados temporalmente y programados para cierre de ostomía, o pacientes en los que por alguna condición se les vaya a realizar una resección intestinal y una enteroenteroanastomosis en el mismo procedimiento. Los pacientes que se excluyeron fueron aquellos que tenían más de una laparotomía previa o que requirieron el procedimiento más de una anastomosis. También fue un criterio de exclusión las comorbilidades presentes en los pacientes, como por ejemplo la falla renal, alteraciones hidroelectrolíticas o pacientes que estuvieran al momento inmunosuprimidos. En cuanto al manejo perioperatorio de los pacientes, previo a la cirugía, se realizaba un estudio contrastado para valorar la permeabilidad intestinal, y en caso de que los pacientes estuvieran en domicilio realizando dilataciones, se corroboraba previo al mismo durante el examen físico que sea correcto con la bujía indicada. En cuanto al procedimiento quirúrgico, todas fueron realizadas o supervisadas por el mismo cirujano. En todos los casos se realizó anestesia general y local, en los más chicos mediante un bloqueo caudal,
o los más grandes un bloqueo epidural. A pesar de que ellos frecuentemente utilizaban suturas mecánicas, definieron para el protocolo realizar solamente anastomosis manuales con Becquerel 3 o 4 ceros. No se colocó en ninguno drenaje abdominal ni tampoco sonda nasogástrica para el manejo postoperatorio. En cuanto al postoperatorio, el seguimiento fue por 30 días y el manejo analgésico se realizó con paracetamol reglado y ketorolac en caso de que lo necesitaran. El seguimiento ambulatorio fue también realizado, o sea, durante la internación y ambulatorio fue realizado también por el mismo cirujano que realizó la cirugía, que en todos casos fue el mismo. En aquellos pacientes en los que, por ejemplo, presentaran un hallazgo intraoperatorio que requiriera cambiar el curso del postoperatorio, se decidió eliminar del estudio, así como en los que por complicaciones postoperatorias se desviaran de rama y modificaron su seguimiento. El número total de pacientes fue 74. Estos fueron divididos en dos grupos, teniendo 37 en cada grupo. El grupo 1 fue el grupo de intervención, en el cual se indicó internación el mismo día, ayuno de 6 a 8 horas, dependiendo de la edad del paciente y sus requerimientos nutricionales, la indicación de antibiótico endovenoso solamente media hora previa a la cirugía, más específicamente a la incisión. Estos fueron ceftriaxona, 50 por kilo por dosis, y metronidazol, 10 miligramos por kilo dosis. A las 8 horas postoperatorias ya se indicó dieta líquida. Si los pacientes toleraban bien esta dieta, se progresaba a su dieta habitual, que en el caso de los menores de 6 meses era pecho materno, y los más grandes la dieta acorde a la edad. Y durante el postoperatorio recibían 2 dosis más de estos mismos antibióticos. Y en cuanto al grupo 2, este fue el grupo estándar, en cuanto al preoperatorio, estos tuvieron internación 24 a 48 horas previas, principalmente para preparación. Realizaron preparación intestinal con polietilenglicol, el mismo diluido en 1 litro, e irrigaciones tanto por la ostomía o por vía rectal en caso de ser necesario. En este mismo momento, de la preparación, se indicó antibiótico endovenoso, el cual suspenderían una vez que toleraran el 80% de la dieta habitual. Y en estos pacientes se indicó a las 72 horas postoperatorias recién la dieta líquida, o sea, 3 días de ayuno versus 8 horas de ayuno. Estos criterios fueron para ambos grupos en cuanto al alta y el seguimiento postoperatorio. Para el alta, los criterios eran que tenga tolerancia mayor al 80% de la dieta habitual, que tengan un tránsito conservado, definido como la presencia de ruidos hidroaéreos, buen manejo del dolor y que no hayan tenido fiebre. En cuanto al seguimiento postoperatorio pautado, era una consulta a los 7 días y otra a los 30 días, con la salvedad de que el grupo 1 tenía una comunicación telefónica a las 72 horas del alta. Para el cálculo muestral, realizaron el mismo para un estudio de no inferioridad, obteniendo un N de 74 que pudieron cumplir y tomando la dehiscencia anastomótica con una incidencia del 3%. Los outcomes fueron divididos en eficacia y en seguridad. Para los primeros tomaron como outcome el tiempo a la tolerancia de la vía oral en horas, el tiempo hasta la eliminación de la primer catarsis también en horas, la presencia o no de hilio u obstrucción, definiendo estos mismos como distensión, presencia de vómitos y necesidad de descompresión a través de una sonda nasogástrica, y los días totales de internación que permanecieron. Y en cuanto a seguridad, la dehiscencia o filtración anastomótica y las infecciones tanto herida como aquellas infecciones intraabdominales. Ellos realizaron una randomización en bloques de 4 números, la cual tiene en cuenta la división o la localización de los pacientes previamente al paciente a asignar, a diferencia de la randomización simple,
que esta puede dar un número diferente en ambos grupos y es más parecido a lo que sería arrojar la moneda para la indicación del grupo del paciente. Y para mencionar que no fue un estudio ciego. Muy bien, en cuanto a los resultados, fueron evaluados para incluirse en el estudio 101 pacientes, de los cuales 25 se excluyeron por no cumplir con los criterios de inclusión, por presentar, por ejemplo, falla renal o más de 2 laparotomías, y 5 por riesgo social. Se tomaron finalmente un N de 76 pacientes, de los cuales 2 tuvieron que ser excluidos. En cuanto a los resultados, en cuanto a la eficacia y la tolerancia vía oral, con una P significativa, en el grupo 1, la mediana fue de 19 horas, con el rango que vemos ahí de 7 a 138, y la mediana del grupo 2 fue de 92 horas hasta la tolerancia. Los movimientos intestinales o la presencia de ruidos hidroaéreos, la mediana en el grupo 1 fue de 15 horas versus el doble, 34 horas en el grupo 2. Y en cuanto a los días de estadía hospitalaria, la mediana en el grupo 1 fue de 1 y en el grupo 2 fue de 6 días, con un rango de 1 a 22 días. Y en cuanto a los parámetros de seguridad, en cuanto a la licencia anastomótica, con una P de 0,7, se presentó solamente en 2 pacientes, 1 por cada grupo, con requerimiento de reoperación. Y en cuanto a la infección, con una P de 0,5, solamente un paciente presentó una infección, un absceso, en el grupo 2. Muy bien, muchas gracias, René. Ya entrando en la discusión, lo que comentan los autores es que si bien este es un tópico que se discute hace por lo menos 2 décadas en la literatura de adultos, no hay guías en pediatría que hayan estudiado esto de forma tal de generar algún tipo de evidencia donde uno pudiera respaldarse para cambiar las medidas tomadas en la práctica clínica. Ellos retoman acá el concepto de bundle que comentó Joaquín, de incorporar múltiples intervenciones que tengan cierta evidencia de eficacia, todos juntos de una forma integrada, de un tipo de cambio que ellos denominaron, que se denomina de todo o nada, es decir, implementar todos estos cambios de forma conjunta, de manera tal que al incorporarse todos juntos generen un cambio significativo. Y ellos justamente consideraron que el diseño más oportuno para poder poner en práctica esto fue un ensayo clínico. Y compararon justamente una estrategia nueva de manejo perioperatorio acortado versus el protocolo estándar que utilizaban en su centro. De esta manera ellos se proponen demostrar que si su nueva estrategia es al menos no inferior a lo que hacen habitualmente, lo que podrían hacer es un cambio en su manejo habitual y diario en el manejo de estos pacientes. En cuanto a los aspectos en particular que analizaron, el hecho de la preparación intestinal, abordan por un lado la preparación mecánica y por otro lado el uso de la antibiótico terapia bioral, haciendo énfasis en el primer aspecto. Como comentamos previamente, la preparación intestinal en sí es una práctica adoptada universalmente por la mayoría de los cirujanos y en los últimos años se ha puesto en tela de juicio principalmente en estudios de adultos, donde justamente buscan demostrar que no tiene grandes beneficios y de hecho hay múltiples artículos que no han podido demostrar que esta práctica tenga realmente un efecto protector a la hora de realizar una anastomosis intestinal. Por lo que
se podría decir que esta práctica se basa en un grado de evidencia bajo, porque sería opinión de expertos, lo que fundamentaría el uso de la preparación mecánica. Y para ir un poquito más allá, los autores mencionan un artículo, una revisión sistemática de Cochrane, donde justamente no solo dicen que no tienen efecto beneficioso, sino que justamente aumentaría el riesgo de fuga de las anastomosis con unos ratios de 2. Y más adelante en el artículo respaldan esto en que quizá el efecto que genera la preparación mecánica altera toda la pared intestinal. No solo en la mucosa, donde disminuye el número de células epiteliales, sino que hay mayor edema en la lámina propia y una mayor infiltración, tanto linfocitaria como de neutrófilos, en la submucosa. Así que generan, digamos, abren el debate en este aspecto. Y más allá desde el hecho científico, desde lo práctico, fundamentan que dejar de lado esta práctica sería útil también porque en general para pediatría es una experiencia desagradable. Si no hay buena tolerancia, requeriría el uso de una sonda nasogástrica. E incluso, como vimos que pasó en su propio centro, requiere la internación para preparación con consiguiente mayor tiempo de estadía hospitalaria. Con respecto a los antibióticos vía oral para la preparación, ellos en este trial no lo estudiaron, no lo evaluaron, así que lo dejan pendiente, digamos, para una vez que incorporen estas nuevas prácticas, comparar, por un lado, quienes preparen con antibiótico vía oral y quienes no, o sea que lo dejan para otro estudio. Y hacen hincapié nuevamente en que su estudio demuestra por lo menos no inferioridad, ya que encontraron diferencias significativas en términos de eficacia y no han tenido diferencias significativas en términos de seguridad. Con respecto a la realimentación precoz, ellos mencionan que en un principio esperaban 5 días e incluso usaban sonda nasogástrica. Después trataron de bajar ese tiempo al timing de realimentación a 72 horas. Y si bien hay otros autores que ya lo han hecho, de querer, digamos, reiniciar el aporte enteral antes, en general ellos mencionan como que nadie lo ha logrado, o por lo menos no lo ha publicado, de generar esta estrategia que denominan fast track, donde le dan líquidos a las 8 horas del postoperatorio. Y en este punto es donde mencionan las guías ERAS, que ya estuvo explicando Joaquín previamente, y como dijimos también, no es algo nuevo, digamos, que se busquen implementar estos protocolos, sino que ya de la década del 90 en adultos se estaba implementando, pero en pediatría no hay nada todavía publicado con respecto a ERAS. Sí hay un estudio transversal que realizó Short, donde demuestra que hay un interés generalizado en la comunidad quirúrgica de implementar prácticas o protocolos de este tipo, pero hay una limitante que él menciona, que por lo menos 7 de 20 ítems que plantea ERAS no serían aplicables en pediatría, que es un aspecto a tener en cuenta. Y otro detalle también a tener en cuenta es que este estudio no es un tipo de estudio ERAS, porque justamente ellos están planteando a través de un ensayo clínico un cambio de paradigma, pero ERAS se basa en aplicar protocolos que ya han demostrado ser eficaces. Así que, como para finalizar, ellos concluyen que su estudio es, en términos de seguridad, no inferior a la práctica estándar del servicio y ha demostrado ser más eficaz en términos de las variables que ya mencionamos y son las que ustedes ven en pantalla. No evaluaron costos, pero se desprende de
un menor tiempo de internación y un menor uso de recursos, que claramente sería un beneficio también en términos económicos. Por último, para mencionar limitantes que mencionan ellos, los mismos autores, y que nosotros también coincidimos, es que la diferencia entre ambas ramas podría haber sido como magnificada por el hecho de que en el grupo control no se iniciaba el aporte enteral antes de las 72 horas, más allá de la evolución clínica del paciente. O sea que al no ser además un estudio doble ciego, quizás también las conductas del cirujano al indicar el inicio de aporte enteral en la rama de la nueva estrategia, también podría haber sido un sesgo a tener en cuenta. Y con respecto finalmente al checklist que habíamos mencionado al principio, creemos que el título es acorde al tema del estudio, que fue publicado en una plataforma validada, que nuestro objetivo al leerlo fue conocer las diferentes opciones terapéuticas que se plantean para este tema en particular. Fue un estudio aleatorizado, no doble ciego, y que presenta resultados significativos con justamente una P significativa. Buenos días a todos. Gracias Joaquín, Ignacio y Agustina por la presentación. Les cuento que se nos ocurrió traer este artículo hoy porque aborda un tema de la práctica diaria. La verdad es que cuando nosotros vemos cuál era lo que ellos plantean como su práctica estándar, es bastante parecido a lo que nosotros hacemos en nuestro servicio, en una cirugía habitual, como puede ser un cierre de una colostomía o una cirugía programada en la que va a haber una anastomosis intestinal, y habitualmente nosotros hacemos lo mismo. Internamos al paciente el día previo, le hacemos la preparación intestinal, que como ustedes saben suele ser bastante conflictiva, digamos, tanto con el paciente como con los pediatras, y tomamos en general un tiempo de espera estandarizado de no menos de 3 días para realimentar al paciente, etc. Esto, más allá de que pueda haber matices personales entre los distintos cirujanos, y que ha ido flexibilizándose un poco con el tiempo, sigue siendo más o menos así. Así que nos pareció interesante la mirada y sobre todo el diseño del estudio, que no es algo habitual que podamos contar con estudios randomizados en cirugía pediátrica, y creo que eso también es algo interesante para discutir. La doctora Carla Santos Jasso, que es la primera autora del artículo, es la cirujana a cargo del área de cirugía colorectal en el Hospital Infantil de México, de Ciudad de México, que es un hospital pediátrico muy importante, con un alto volumen de pacientes. La doctora accedió gentilmente a participar en este Ateneo. Le pedimos que lo hiciera a través de respondiendo algunas de nuestras preguntas a través de un video, porque en Ciudad de México en este momento son las 4 de la mañana, así que le agradecemos a la doctora Santos Jasso su participación y que nos pueda aportar algo más de lo que fue la experiencia de llevar adelante este estudio. Reproducimos el video y luego seguimos con los comentarios. ¿Se escucha? Hola, yo soy Carla Santos, soy cirujana pediatra, trabajo en México, en el Instituto Nacional de Pediatría. El doctor Pablo Lobos me ha pedido contestar algunas de las preguntas que se hicieron en base al artículo que están comentando. La primera de Joaquín es en base a qué consensos o sustento definieron las indicaciones. Nosotros pensamos que las controversias más importantes al momento del cierre de estomas o de hacer cualquier anastomosis intestinal, uno era la preparación intestinal mecánica, si debíamos de usar antibióticos largo plazo, corto plazo, si hacíamos una técnica quirúrgica de un solo plano o de 2 planos, el rol de la sonda nasogástrica, el inicio de la vía oral y las complicaciones en el cierre de los estomas. Entonces, lo que hicimos fue buscar la bibliografía que sustentara esto. Definimos preparación intestinal como el uso de sustancias laxativas o el enemas,
y demostramos en base bibliográfica, tanto en adultos como algo en pediatría, en donde el usar la preparación intestinal mecánica aumenta el número de la fuga de anastomosis, con evidencia bastante importante, con una OR de 2.03 y con valores de intervalo bastante buenos. Otros disturbios como disturbios electrolíticos, colitis isquémica, pancreatitis, perforación. Y además que esto tenía un sustento, una base histopatológica. Veías mucho proceso de inflamación cuando el paciente se preparaba. Entonces, en base a esto, si ustedes quieren leerlos, la verdad es que cada uno de los artículos demuestra que no disminuyó el índice de infecciones, que era para lo que se había pensado que servía la preparación intestinal. Buscamos el uso de antibióticos profilácticos, en dónde se utilizaban, y era solo herida limpia contaminada, que tenía un riesgo de infección de 10%, y que más de 24 horas era innecesaria, por eso nos quedamos con 2 dosis posoperatorias. Respecto a los aspectos quirúrgicos, ya hay un ensayo clínico que está demostrado en las anastomosis intestinales en niños que un plano de sutura versus 2 planos de sutura son igualmente seguras. El uso de la sonda nasogástrica tiene muchas complicaciones pulmonares, electrolíticas, mecánicas e infecciosas, además del trauma y del daño a la mucosa gástrica. En cuanto a la alimentación temprana, encontramos 4 estudios en la bibliografía, 4 estudios. Esto es una corte prospectiva, otro prospectivo. Estos son 2 ensayos clínicos en donde empiezan a darle de comer. Vean las fechas, 2.5 días después de que inició la alimentación versus 2.01. Lo que nos llama la atención es que les dan de comer, pero los tienen hasta 5 días en el hospital y hasta 6 días en el hospital. En el último estudio es de México, así que nosotros podemos platicar, y nos decían, sí les dieron líquidos, pero continuaron con líquidos y la dieta total no la avanzaron, ¿sí? Sino hasta que pasó 3 días más o menos después de la cirugía. Y bueno, las complicaciones más temidas eran dehiscencias de la anastomosis. La menor cantidad que nosotros encontramos en la bibliografía fue 3% y la máxima 35%, hablando de fístulas. Y bueno, infecciones de herida, dehiscencia, dermatitis e hilio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Hicimos un protocolo que disminuyera este tiempo de estancia dentro del hospital a prácticamente 24, 36 horas, ¿no? Y el paciente llegaba de su casa, pasaba al quirófano, 6 a 8 horas se le daba líquidos claros, aquí. La siguiente toma era la dieta habitual. Si el bebé tomaba seno materno, pues era a las 4 horas, y el siguiente día se regresaba a su casa. La siguiente pregunta es, ¿qué tanto tenemos problema? ¿Tomaron algún recaudo en la técnica? Ok. ¿Qué tanto problema nosotros podemos tener con el comité de investigación? Yo les quiero contestar en esto que nosotros planteamos objetivos de eficacia y de seguridad. Con esto nos ayudan, nosotros damos un porqué, también estamos cuidando la seguridad de los pacientes y que podemos cortar en algún momento el tamaño del estudio. Esto fue un estudio ensayo clínico aleatorizado. Fue abierto porque no podemos esconder qué paciente se va en un día versus al paciente que se va 5 o 6 días después, ¿no? Entonces lo hicimos aleatorizado con bloques balanceados. ¿Qué quiere decir? Que si me cortaban el estudio a la mitad del estudio, yo podía tener el igual número de A's y el igual número de B's, ¿sí? Hicimos un cálculo de tamaño de la muestra con estudios de equivalencia, y en esto nosotros pusimos que 3% eran las complicaciones de la dehiscencia de anastomosis que habíamos visto, que era nuestro problema más temido, y entonces teníamos un tamaño de muestra. Entonces hicimos un análisis al 50% del tamaño de muestra. Con esto podemos convencer tanto el comité de ética como el comité de investigación. Los desafíos más importantes para realizar un ensayo clínico son, sobre todo porque tú vas a poner 2 técnicas, es muy probable que lo puedas aleatorizar, pero es muy probable que no lo puedas cegar. Yo creo que ese es el principal desafío. ¿Y cuál ha sido el impacto del estudio en la práctica diaria? Pues que ahora cerramos colostomías así, todos los pacientes se ingresan el mismo día, vienen con su estudio contrastado, estamos asegurando permeabilidad distal, y al otro día se están egresando. Entonces hemos tenido, no es un estudio de
economía, pero el hospital se ha visto beneficiado porque más o menos andamos cerrando 100 colostomías al año, entonces nos estamos ahorrando muchos días de estancia hospitalaria. Y si esto es aplicable a otras áreas de la cirugía como hepatobiliaris y torácica, sí, definitivamente pienso que sí. El problema mayor realmente, yo no les podría decir en qué cirugía, porque donde yo trabajo hice una alta especialidad en cirugía colorectal, me dedico a cirugía colorectal y es suficiente para mí, tengo muchos pacientes con eso, ya no puedo yo trabajar en otras cosas. Les voy a decir nada más algo más en resultados. Las variables demográficas no mostraron diferencia entre ambos grupos. Realmente incluimos pacientes con malformación anorrectal, con enfermedad de Hirschsprung, con obstrucción neonatal y con apendicitis complicada. Y en cuanto a las variables, estas son las de eficacia, los resultados, las de seguridad y las de las secundarias. Entonces, donde nosotros no podemos incidir si hacer algo para que el paciente evacúe antes. Entonces, las horas posoperatorias de la primera evacuación, una mediana de 15 versus una mediana de 34, es donde tiene mucho más poder este ensayo clínico. Y bueno, no me queda decirles que muchas gracias. Bueno, agradecemos entonces a la doctora Santos Jasso por sus respuestas en tan breve tiempo y que seguramente nos arrojan un poco más de información más allá de la lectura fría del estudio. Antes de pasar a la discusión abierta, en los últimos minutos, quisiera agradecer también la presencia de la doctora Lucía Pérez. Lucía es médica pediatra y hace ya varios años está dedicada en forma prácticamente exclusiva a la investigación. Pertenece al departamento de investigación de nuestro hospital y tiene experiencia en el diseño de estudios clínicos de este tipo. De hecho, ha participado en el estudio que muchos conocen sobre el uso de plasma en los pacientes adultos con COVID y que fue publicado justamente esta semana en New England Journal of Medicine. Me gustaría, Lucía, buenos días. Primero, gracias por estar con nosotros tan temprano. Que nos hagas un comentario con respecto a el artículo en particular y el estudio que describe, y también, digamos, cuáles son para vos los principales desafíos en el diseño de un estudio de este tipo en cirugía, y en cirugía pediátrica especialmente. ¿Qué tal? Buen día. Gracias, Pablo. Gracias a todos por la invitación. Bueno, la verdad es que muy motivador este artículo que eligieron, me parece, porque, digamos, me parece en pediatría puntualmente hay muchas áreas donde las conductas están basadas en consensos de expertos y es bastante frecuente encontrar digamos, que hay gaps de conocimientos o falta de evidencia sólida dada por ensayos clínicos para las conductas médicas. Por lo cual, cuando uno se encuentra con un ensayo clínico que está bien diseñado y que digamos, que pueda aportar información a la conducta nuestra de todos los días, y que también al analizarlo, creo que la sensación es que es posible hacer este tipo de estudios, más en el contexto del hospital italiano, donde, digamos, sabemos que el hospital brinda bastantes herramientas, dentro de la cual está el Departamento de Investigación, y Cirugía Pediátrica hace, creo, un buen uso, digamos, de esa herramienta para desarrollar investigación propia. Y me interesaba puntualmente hacer un comentario sobre el tipo de diseño de este estudio, porque si bien es un ensayo clínico particular, ¿sí? Son ensayos de no inferioridad, se los llama, digamos. Son ensayos clínicos por el equipo investigador asigna una intervención, pero a diferencia de los ensayos clínicos clásicos, donde uno se propone evaluar que un tratamiento es mejor que el otro, en los ensayos clínicos de no inferioridad, lo que se propone el equipo investigador es decir que un tratamiento es al menos no inferior que el cuidado estándar que está sostenido por la evidencia existente hasta ese momento. ¿Por qué nos plantearíamos en este lugar? Porque a veces hay, en muchas situaciones, en la mayoría de las situaciones ya hay tratamientos con evidencia o sin evidencia, pero hay tratamientos estándar que están consolidados
en los diferentes países y en las diferentes instituciones. Entonces, los ensayos clínicos de no inferioridad surgen cuando uno dice, bueno, no nos queremos proponer establecer que tal tratamiento es mejor que en cuanto a eficacia, pero sí sabemos que va a tener beneficios en otras áreas. ¿Sí? Esto ya lo destacaron Joaquín, Agustina y Nacho, y la investigadora también, donde uno se propone, bueno, a ver, ¿qué otros beneficios podemos obtener si nosotros cambiamos el cuidado de estos tipos de pacientes? Y ahí está, reducir la internación, reducir la invasión del paciente, reducir los costos asociados a la cirugía, digamos, uno se puede plantear muchos otros objetivos distintos del típico objetivo de eficacia de un ensayo clínico. Ahora bien, pasa con los estudios de no inferioridad que, como mostró Agustina al principio, el CONSORT, así hay para todos los tipos de diseños de estudios, son guías que apuntan a mejorar el reporte y la calidad de los estudios de investigación. ¿Sí? El CONSORT puntualmente son las guías para reporte de ensayos clínicos, pero hay un CONSORT particular para los estudios de no inferioridad. Después, ¿qué es lo que les mandé hace un ratito por mail por si lo quieren revisar? Y Lo cuando se enfrenta... Lo compartí recién en Lucía por el chat para que todos lo puedan tener disponible. Genial. Los Bien. dos artículos que nos mandaste. Porque esto es algo que podemos hacer todos, digamos, el que tiene experiencia y está formado en investigación y el que no, que es cuando uno se encuentra con un estudio de investigación y piensa, bueno, este estudio está bien diseñado y puedo utilizarlo como para cambiar mi práctica diaria, está bueno revisarlo minuciosamente. Recurrir a estas guías me parece que es el primer paso, y así como Agustina mostraba el checklist, hay un desarrollo de qué tiene que contener cada uno de los ítems, y de esa manera uno puede, al final, digamos, de la lectura crítica de ese estudio, inferir si cumple con todos los requisitos de calidad metodológica. Leyendo este estudio, a mí me surgió una duda que tiene relación con el cálculo muestral principalmente. Los estudios de no inferioridad suelen tener tamaños muestrales mayores que los ensayos clínicos comunes. En este estudio creo que el cálculo muestral había sido 37 pacientes por rama. Intenté reproducir el cálculo muestral y no encontré la información suficiente, si bien los investigadores hacen un detalle de algunos datos, por lo cual no quiero ahondar en eso, pero digamos quería transmitir que es una buena práctica a veces reproducir lo que se hizo y el cálculo muestral, porque en los ensayos clínicos, como uno lo que va a decir es que un tratamiento es similar al otro, cuando uno tiene un cálculo muestral y un tamaño de la muestra menor al que necesita para ver esa diferencia, es muy fácil de observar que verdaderamente no hay diferencia entre las ramas. Y entonces uno inferir erróneamente que esas ramas pueden ser equivalentes cuando en realidad no lo son. Eso, digamos, es una cuestión como para pensar. Y otra cosa que les quería comentar es, bueno, respecto de la ceguera, sí hay ciegos, no todos los participantes fueron ciegos, pero en el paper mencionan que el equipo investigador que analizó los resultados y que evaluó los outcomes sí eran ciegos, que eso sí es muy importante. ¿Y qué más? Me preguntaste, Pablo, al principio cuáles son los desafíos. Y los desafíos son muchos, porque requiere consonancia entre muchas personas hacer este tipo de ensayos. Me parece que en el hospital puntualmente están dadas las condiciones para llevar a cabo este tipo de estudios. Me parece que cirugía pediátrica en los últimos años ha participado en múltiples tipos de estudios y se mostraron muy interesados en avanzar con líneas de investigación propias, por lo cual me parece que armando equipo con personas que los puedan guiar en cuanto al diseño y el análisis posterior, etcétera, me parece que
nada, que tienen un rumbo más que exitoso, digamos, en ese sentido. A ver, el principal desafío siempre es que estamos hablando con población vulnerable, yo creo. Esa es la mayor dificultad. Pero dada la falta de evidencia en muchas de las prácticas que hacemos, me parece que es justificable. El principal punto con los ensayos clínicos es poder justificar por qué uno quiere hacer una intervención en un grupo vulnerable, y en pediatría y en equipos consolidados como el hospital, me parece que, nada, que es algo que se puede resolver, que se puede salvar, ¿sí? Y que me parece que, como decía antes, que están dadas las condiciones para que ustedes puedan hacer este tipo de estudios, definitivamente. Muchas gracias, Lucía. Sí, yo la verdad es que cuando leí el estudio me imaginaba las múltiples reuniones las idas y vueltas con el comité de ética y las reuniones con el departamento de investigación, y creo que realmente es un desafío hacer este tipo de estudios en pediatría, porque justamente más que la evidencia que se presentó, la verdad es que estaba basada a favor, digo, de la propuesta, ¿no?, de tratamiento nueva, estaba basada más que nada en recomendaciones o en estudios de adultos, con lo cual es difícil por ahí justificar un cambio tan importante que puede poner en riesgo a los pacientes, pero bueno, eso es un aprendizaje también. No quisiera extender mucho más el Ateneo hablando solamente de lo metodológico. Me parece que es interesante, aunque sean los 10 minutitos que nos quedan, que debatamos lo que a mi juicio es un cambio importante. No sé cuántos de los participantes tenemos cirujanos de diferentes lugares del interior del país, incluso de algunos países cercanos o no tan cercanos. La verdad es que nuestra práctica habitual es realizar preparación intestinal y tener cierta cautela con la realimentación de los pacientes. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. A mí me parece que, y no sé qué te parece, Lucía, si este estudio tiene el poder suficiente en cuanto a evidencia para justificar que uno haga un cambio de estas características en nuestra práctica diaria, porque obviamente el impulso que uno tiene es empezar a aplicar este tipo de protocolos, porque creo que tendría un impacto importante. Como te mencioné al principio, me parece que un paso a seguir podría ser contactar a la investigadora y revisar el cálculo de tamaño muestral, ver cómo lo hicieron y si es el cálculo para ver la diferencia, sí, pero la verdad es que yo eso no lo pude reconstruir con la información que está en el paper y me generó duda el tamaño de las ramas, por lo cual en ese sentido no me atrevo a decir que tiene el poder suficiente. Te podemos mandar, Lucía, en el video que nos mandó la doctora, lo hace muy rápido, pero muestra la fórmula que usaron y habla de eso, con lo cual podemos ahí sacar esa parte y mandártela para que puedas reproducirlo. ¿Algún comentario de los asistentes? Pueden preguntar por el chat o a ver, el Yo doctor quiero hacer un Héctor. comentario, Pablo. Dale, Roberto. El Garrahan presentó un trabajo de preparación intestinal para ampliaciones vesicales hace ya varios años, y que no las hacen más. La preparación intestinal, insisto, solo para ampliación vesical fue el trabajo. Pero hicieron 2 grupos, no me acuerdo exactamente los detalles del trabajo, pero los resultados fueron similares, sin preparación para ampliación vesical. Bien, perfecto, gracias, Roberto. Acá el doctor Héctor Santos de Guatemala nos cuenta a través del chat que en su hospital no utilizan la preparación intestinal desde hace más o menos 2 años, y en el hospital Roosevelt concluyeron un estudio similar en donde los resultados fueron similares a lo que se mostraron en este estudio. Bueno, eso es importante también, que pueda ser reproducible. Soledad Romero, de Resistencia, nos cuenta que sin base científica a los lactantes y menores de 2 años no les realizan preparación de colon, excepto por algún enema distal, y tampoco usan sonda nasogástrica. Yo creo que ha habido, digamos, espontáneamente una tendencia a tratar de modificar estas conductas.
Estoy seguro que el doctor Puideval hoy no hace lo mismo que hacía hace 30 años con respecto a las anastomosis intestinales. Y también eso tiene que ver con la confianza y la experiencia del cirujano, ¿no? Pero, ¿quiere hacer algún comentario, jefe? Claro, es difícil hablar a la edad mía de las novedades. Yo lo que puedo hacer hincapié que en los 60 años que hago esto he ido modificando todo. De una estructura inicial en la cual sonda orogástrica, drenaje, ayuno por varios días, antibiótico pre y postoperatorio, internación un día antes. Todo eso se hizo en la década del 60, del 70, y lentamente se fue modificando. Pero va modificando uno por experiencia personal. Lee mucho. Yo tomo con pinzas todo lo que leo. Siempre un dicho muy de un jefe mío era que lo que está escrito en inglés es verdad. Bueno, no es realidad que todo lo que está escrito en inglés es verdad. Entonces uno tiene que extrapolar lo que lee con la experiencia de cada uno. Si uno es crítico de lo que hace, puede subjetivamente no documentar las cosas para hacerlo público, pero sí para la conciencia de uno y por la experiencia de uno. Yo en este momento hago mucha más, o hacía, hasta que empezó la pandemia, mucha más cirugía temprana en chicos de poca edad, neonatal, lactantes, y poca cirugía de segunda infancia, pues a no hacer urgencia, a no ocurrir, es distinto. Ahora, desde hace muchos años, yo no uso sonda orogástrica, no uso preparación previa, tengo ciertos recaudos, depende de la patología de base. Si yo voy a cerrar la colostomía en un malformado rectal, que fue una forma de perforación rectal, en el cual tiene un neoano bastante importante, que no está estenótico, pero que no sé cómo funciona, tengo mucho más recaudos y mucha más precaución que si cierro una colostomía en un paciente que tuvo una colostomía incidental por un problema y que tuvo un ano recto normal. Y eso también marca diferencias. Eso marca diferencias. Entonces, los datos estos son interesantes como para abrir un panorama distinto. Pero para cambiar lo que yo hago, tengo que tener problemas con lo que hago. Si a mí me va bien, que alguien cambie y después lo copio, pero que aporte esa experiencia individual. A la experiencia global, estadística, hay que aportar la experiencia que el paciente muestra en ese momento. Aplicarlo a cada paciente, ¿no? Como el trabajo hay que ser bien marcado, pero hay que respetar la individualidad del paciente para tomar decisiones, sabiendo que se pueden hacer las dos cosas. Sí, Y no sí, me está claro. preocupa el costo para la institución, me preocupa el costo para el paciente, no económico, sino lo que hago. No, está claro. Yo creo que el costo es un tema que debería ser secundario, no en todas las instituciones es secundario, pero sin duda si uno transforma una internación de un promedio de 5 días a un promedio de un día, para el paciente también es beneficioso siempre y cuando sea seguro. Acá hay algunos comentarios más. El doctor Sotorravelo de República Dominicana cuenta que en su hospital no dejan sonda nasogástrica, inician la vía oral temprano, e ingresan el paciente el día antes o el mismo día, tampoco hacen preparación intestinal y cierran en dos planos. Soledad Romero cuenta que ellos hacen las anastomosis en un plano. El doctor Francisco Javier de la boca al ano en un solo plano. Yo aprendí a cerrar en dos planos y he tenido que dejar anastomosis en un solo plano en prematuros por el calibre y con buen resultado. Entonces, la verdad es que como tantos temas en cirugía pediátrica, hay poca evidencia, digamos, a lo que llamamos hoy evidencia sostenible, ¿no? Más que nada sostenida por la experiencia. Soledad Romero, que tiene mucha experiencia en cirugía neonatal también, comenta que no es lo mismo el tiempo de realimentación de un cierre de ostomía en malformación anorrectal que el cierre de ostomía, por ejemplo, luego de una cirugía con abdomen hostil, por peritonitis, por post-NEC, etc., que no resuelven el hilio en pocas horas y hubo una enterolisis por ahí más extensa. Y sin duda esto es lo que un poco decía el doctor Puideval con respecto a considerar la situación en cada paciente. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario más, estamos ya en hora. Podemos extendernos un minuto más, pero yo quiero agradecer a Joaquín Camacho, a Agustina Oliva y a Ignacio Bois
que como siempre han hecho una presentación muy prolija, muy minuciosa, y creo que nos ha dejado en esta horita algunas conclusiones importantes. Gracias a todos por acompañarnos como todos los viernes. Saludos.